El tema que nos toca ver hoy es el de decodificación de errores. En la computadora, al igual que cuando yo les estoy hablando a ustedes me escuchan, me entienden, porque básicamente hablamos primero el mismo idioma. Segundo, no hay ninguna interferencia, pero si hubiese algún tipo de ruido, es muy probable que el mensaje que yo les quiero mandar a ustedes lo interpreten de otra manera. Entonces, eso mismo pasa en la comunicación que hay dentro de un sistema informático. Ahora les voy a compartir pantalla y les voy a aclarar mejor esto con imágenes. Bien. Esto es lo que ustedes tienen subido al campus. Código de detección y corrección de errores. Porque nosotros vamos a tratar de detectar errores que hay en la comunicación entre los distintos sistemas informáticos y vamos a ver si se pueden o no corregir. Bien, lo que les estaba comentando hoy, o sea, esto es básicamente comunicación. Cuando tratamos de mandar algún mensaje existen 5 elementos fundamentales. Un emisor, en este caso soy yo, tratando de mandarles un mensaje y ustedes serían los receptores. En el medio tenemos un código que es el código, en este caso, en nuestro lenguaje, nuestro idioma, que ustedes me entienden porque hablamos el mismo idioma. Pero, insisto, ¿qué pasaría si hubiese algún error? Algún error no, perdón, algún ruido, básicamente, y el concepto se conoce como ruido, si hubiese alguna interferencia, y lo que yo estoy tratando de decir a ustedes no les llega correctamente. O sea, más allá de que me puedan entender o comprender, en definitiva lo que estoy diciendo es si lo que ustedes están escuchando es exactamente lo mismo que lo que yo estoy diciendo. Obviamente puede ser que yo ahora soy el emisor, ustedes son los receptores, esto se intercambia, es lo que está diciendo acá, ustedes si me estarían preguntando algo, estarían ustedes siendo los emisores, yo siendo el receptor, el rol se puede invertir, como dice acá, y repetir el proceso del mensaje. Este mensaje se manda por un medio o canal, acá obviamente yo estoy utilizando un micrófono y ustedes están entendiendo a partir de poder escucharme por un parlante. Bueno, en los sistemas informáticos ocurre lo mismo, por ejemplo, cuando hay un pase de datos entre la memoria RAM y la caché, la RAM sería el emisor, la caché el receptor. Esto es lo que les interesa seguramente. La cadena de bits, o sea, cómo van escritos los bits, es el mensaje, y el bus de comunicación por eso se llama bus de comunicación, es lo que transporta el mensaje. En este caso, ambas memorias comparten el código de mensaje, no como programa, sino como estándar. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ya lo van a ver en próximos temas. Cuando se manda un mensaje, el mensaje no es que solamente tiene el código, sino que también tiene una dirección de memoria, un identificador del bloque donde está ese mensaje y los datos con cierto formato, como por ejemplo puede ser de precisión simple, precisión doble, como estuvimos viendo anteriormente. El saber que, por ejemplo, un dato está escrito en precisión simple con formato IE754, lo tienen que saber tanto el emisor como el receptor, si no, no se entendería. Hasta acá no estoy diciendo nada que no se pueda llegar a sospechar o a saber de antemano. El tema, como les estaba diciendo, ¿qué pasa cuando ahora yo estoy hablando y, por ejemplo, puede surgir algún ruido, alguna molestia, alguna interferencia? Eso se conoce como ruido, lo que se entiende básicamente como tal. Si yo les estoy hablando y empieza a haber ruido, lo que estoy diciendo quizás no se llega a interpretar o no se llega a escuchar, ustedes que son los receptores no llegan a entender exactamente lo que yo quiero decir. Entonces el mensaje se dice que está distorsionado. El tema es, ¿cómo podemos hacer nosotros, o ustedes, perdón, cómo pueden hacer para saber si lo que yo estoy diciendo es realmente lo que ustedes escucharon? Eso es complejo para poder determinar, o sea, si lo que yo estuve tratando de transmitirle es lo que realmente ustedes escucharon. ¿Cómo hará eso la computadora? Esa sería la pregunta. ¿Cómo puede hacer un sistema informático para saber si lo que recibió es exactamente lo mismo que el otro componente electrónico trató de mandar? Acá les muestro algunas causas de lo que pueden llegar a ser los ruidos o las interferencias, como campos magnéticos que haya cerca del sistema informático, interferencias, ruidos, caída de tensión. Una caída de tensión puede lograr que la transferencia de información entre
un lugar de memoria y otro no sea correcto, también un campo magnético, por eso no, bueno, igual no habría mucho, no tengan imanes cerca de las computadoras, si le aconsejo. O no pongan, muchos tiran las llaves para entrar a los edificios, las llaves que son inventadas. Bueno, no pongan esas llaves cerca de los celulares, no es conveniente porque lo que puede llegar a ocurrir es que no llegue lo que uno está esperando que llegue, por ejemplo. Un consejo nada más. El tema es cómo hacemos para detectar si el mensaje que estamos recibiendo, posicionémoslo como si fuésemos, por ejemplo, la memoria RAM. Nos mandó una información el disco. ¿Cómo sabemos nosotros, siendo memoria RAM, que lo que nos mandó el disco es exactamente lo que el disco nos quiso mandar? O sea, lo que nosotros estamos interpretando es lo que nos quisieron mandar. Bueno, hay distintas formas, hay distintos métodos para detectar estos errores e incluso corregirlos. Pero obviamente este es un método que surgió hace ya más de medio siglo, tiene sus errores, hay otros métodos mejores, pero necesitarían otros conocimientos previos para poder llevarlos a cabo. Solo vamos a ver la manera de detectar y corregir estos errores desde lo básico. Obviamente los sistemas posteriores, los actuales, se basan en estos métodos que les voy a presentar para poder llegar a las conclusiones que hoy en día se manejan para poder detectar y corregir errores. Pero todos arrancaron desde esto que les voy a presentar ahora. Entonces, la pregunta sería, ¿podemos saber si la información que llega es la misma que enviamos? ¿Puede el receptor reconocer si los datos que recibió son correctos? Bueno, sí. La respuesta es que sí a todo. Para ello necesitamos incorporar algunas definiciones, que son las siguientes. Error es cuando un error en datos binarios es definido como un valor incorrecto en uno o más bits, o sea, cuando nos llega algo que no es exactamente lo que se pretendió que llegue. Podemos tener dos tipos de errores, el single o el múltiple, o sea, un solo error o más de un error. Estas dos cosas son importantes. La distancia dice D y J, la distancia entre I y J. ¿Qué quiere decir? Que cuántos bits son distintos entre un mensaje y otro. Yo tengo dos cadenas de bits, me fijo, las comparo, esas cadenas de bits, y me fijo cuántos bits entre sí son diferentes. Por ejemplo, si tengo el 111 y el 110, hay 1 de distancia, o sea, hay un bit distinto entre esos dos. Y el WP es el peso de la palabra. El WP significa cuántos bits iguales a 1 tengo dentro de una cadena de bits. Por ejemplo, en 111 tengo un peso de 3, en 110 tengo un peso de 2. ¿Alguna duda con respecto a esto que estoy diciendo? Porque esto son ejercicios, ¿eh? Determinar la distancia. ¿Por qué el peso se mide solamente por los unos? Porque los unos, electrónicamente hablando, el 1 es pasacorriente, o 5 volt, o prendido. Es lo que Está te bien. interesa, es lo que más interesa. El 0 no, todo lo contrario. Por eso se lo toma con los unos. O sea, cuánta corriente hay. Ok. Lo que estarían midiendo es eso, cuánta corriente llega, básicamente. Bien, perfecto. Bueno, ejemplos. Acá yo hoy les había dado. ¿Cuál sería el peso de esta palabra y cuál sería el peso de esta palabra? El peso de I. Tienen que poner 4. 4 y 3. 4 acá, porque tengo 4 unos, y acá 3. El peso de J es 3. ¿Y la distancia entre I y J? 1, supongo. Si es alfabeto. A ver. Ah, no, Este es distinto de este. binariamente pensé que me decía por alfabeto. Por eso. No. Este es distinto de este. ¿No? El primero es distinto. Ahí tengo 1. Estos son iguales. El tercero es distinto. 2, 3 y nada más. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué serían? ¿Los iguales, profe? ¿Cómo? ¿Los iguales serían? No, los distintos. Lo que estoy marcando es Ah, lo los distinto. distintos. Ah, ok. Acá ven, este es distinto de este. 1. Estos son iguales, el tercero es distinto. El cuarto es igual, el quinto es distinto, son 3. En total tengo 3 bits distintos entre una palabra y la otra. Entonces yo diría que la distancia entre I y J es 3. ¿Alguna pregunta, duda hasta acá?
Esto es sencillo, sencillo, tienen que saber la definición nada más, pero no requiere de mayor complejidad. Sí, por ahora bien. Bueno, Sí, por, como Solo se mide si tiene la misma por cantidad de ahora dígitos, sí. ¿no? solo se puede medir, no, pero si no tiene la misma cantidad de dígitos, lo completás con ceros. Claro, claro. Completás con ceros Y ahí. todo eso sería, dependiendo, sería diferencia o no. Claro. Claro. Obviamente uno siempre puede comparar cosas cuando tiene la misma cantidad de bits. Ahora vamos a ver una manera de determinar si lo que nos llegó, es una manera, hasta se van a dar cuenta que simple, una manera de determinar si lo que nos llegó es igual a lo que, a lo que nos mandaron. Se lo conoce como método por paridad. Me imagino que conocen los números pares y los impares, ¿no? Las cantidades pares e impares. Dice, este método consiste en establecer un tipo de paridad, paridad. Cuando hablen de método por paridad no quiere decir par. Paridad puede ser par o puede ser impar. Generalmente se utiliza la par. Si no dice nada del enunciado es porque están utilizando la paridad par. Pero también podría llegar a utilizarse la paridad impar. O sea que la palabra paridad no nos confunda con que solamente es para los pares. Paridad puede ser par o impar. Y básicamente lo que se hace es dar la información de la cantidad de bits iguales a 1 que hay. Si la cantidad es par o la cantidad es impar. Entonces, decidamos de antemano. La paridad que vamos a elegir es la paridad par. Bien. Entonces, en el bit más significativo, ahora les digo qué significa esto. En el bit más significativo, yo voy a colocar un 1 o un 0 como para completar la paridad par. Entonces, fíjense, en el inciso A, ¿cuántos unos tengo? Tengo 1, 2 unos. Tengo una cantidad de unos pares. Por lo tanto, para que la cantidad de unos siga siendo par, en el bit más significativo lo que tengo que agregar es un 0. Entonces, este es el mensaje que sale y va a salir con un 0. ¿Por qué con un 0? Porque la cantidad de unos que hay es par. Pero fíjense en el inciso B. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 unos. Por lo tanto, en el bit más significativo, para que haya una cantidad de unos pares, tengo que agregar un 1. Ahora, al haber agregado un 1, tengo 6 unos, o sea, una cantidad par. En el inciso C, tengo 2 unos, por lo tanto, lo que tengo que agregar en el bit más significativo es un 0, porque yo miro este número y tengo una cantidad par de unos. ¿Me van siguiendo más o menos? ¿Qué pasaría con la solución impar? O sea, si yo pido una paridad impar, voy al inciso A, tengo 1, 2 unos. Para que la cantidad de unos sea impar, en el bit más significativo le tengo que agregar un 1. Así tengo 1, 2, 3. Una cantidad impar de unos. En el inciso B, como tengo 5 unos, tengo que agregar en el bit más significativo un 0. Así la cantidad de unos que hay en este número es una cantidad impar. Lo mismo en el inciso C. Yo tengo 1, 2 unos. Para que la cantidad sea impar, en el bit más significativo tengo que agregar un 1. Y ahora tengo 1, 2, 3 unos, una cantidad impar. ¿Se entendió esto que hice? Profe, Sí. Siempre se indica. Ah, perdón. no, perdón, hay que fijarse siempre en los unos, no en los ceros. Sería. En los unos, por eso, siempre nos fijamos en lo que está prendido, en donde pasa corriente, siempre piensen ¿no? en lo que está abierto, no lo piensen en lo cerrado, en lo falso, en donde no pasa corriente. Siempre hay que mirar los unos. Y siempre se indica a qué paridad tenemos que llevarlo, si par o impar, no es que lo De tenemos que... antemano, es como cuando yo les decía, de antemano se tiene que saber con cuántos bits voy a trabajar en complemento 2. Bien. De antemano se sabe que el sistema trabaja con una paridad par o impar. Generalmente, casi siempre, el 99% de las veces se trabaja con paridad par. Pero si aclara el enunciado que se trabaja con paridad impar, bueno, tienen que tener en cuenta eso. Pero normalmente se trabaja con una cantidad par. O sea, es básicamente agregar un 1 o un 0 en el bit más significativo, dependiendo de la cantidad de unos que haya. Si hay una cantidad par, se le agrega un 0. Si hay una cantidad impar, se le agrega un 1 para completar, para que sea par.
siempre y cuando estemos hablando de paridad par, ¿no? El diagrama de funcionamiento dice, bueno, nos llega el dato, se le aplica la función de paridad. ¿Qué quiere decir? Se le va a agregar un 1 o un 0 dependiendo de la función de paridad. Se recepciona ese dato codificado, o sea, vamos a recepcionar un dato con, o sea, si nosotros lo que recibimos es esto, analicemos. Si nosotros recibimos que había un 0 adelante, ¿qué tendríamos que hacer? Contar la cantidad de unos y ver que sea una cantidad par. Si es una cantidad par, aceptamos el dato. Si es una cantidad impar y habíamos recibido un 0, algo pasó. Hay un dato que lo mandaron mal. Entonces descartamos ese dato. ¿Se entiende esto? Si yo recibo esto como solución, me dicen, bueno, te mandamos esto, fantástico, miro el bit más significativo, un 0, ajá, esto no está hablando de positivo o negativo, estamos hablando de decodificación de datos. Recibí un 0, bueno, entonces cuento los unos que hay y tienen que ser pares. Si yo cuento los unos que hay y son impares, es porque hay algún dato mal. ¿Cuál? No sé. Ustedes me dirán, sí, pero puede tener dos datos mal, porque por ejemplo, si acá hubiese un 1 también, y acá hubiese un 1, la cantidad de 1 sería par, y también tuve que haber utilizado un 0, y ahí tengo dos errores, no uno. Bueno, si tengo dos errores, este sistema no lo detecta. Detecta únicamente cuando tenemos un solo error. Más de un error ya nos lo podemos comer. Ya no lo detectaríamos. No detecta errores impares nomás, entonces, por ejemplo, si hay 3 errores, no detectaría también. Si hay tres errores, pero no sabemos cuál. Ah, claro, no sabemos cuántos, solo sería uno. Claro. Decimos, hay error. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Decirle al receptor, volver a mandar el mensaje porque acá hay algo que no está funcionando. Si la cantidad de errores, tenés razón, si la cantidad de errores es par, no nos daríamos cuenta, lo aceptaríamos igual. Es una manera de detectar errores y pedir que nos reenvíen el mensaje. Obviamente algo pasó. Y para eso se sigue este diagrama, este algoritmo. Es lo que decía acá, fíjense. Establece la paridad par o impar, agregando un bit de modo que el peso del dato corresponda con la paridad. Peso que quería decir la cantidad de datos, corresponda con la paridad. Ese bit se agrega en la parte más significativa, en el bit más significativo. ¿Alguna duda, pregunta sobre esto? Pregunten cualquier cosa. Bueno, como siempre, hasta que no se pongan a hacer los ejercicios. Bien. Bueno, esto es lo que, No, profe. esto es lo que les había dicho. Este método es eficiente en la detección de errores cuando hay confiabilidad. Bueno, primero que tiene que haber confiabilidad de que no le haya errado tampoco al bit más significativo, ¿no? Importante que el bit más significativo me lo mande como corresponde. Se puede detectar cuando los datos difieran en un bit, sin embargo, no los corrige. A lo sumo se puede señalizar el error y solicitar que nos vuelvan a mandar el mensaje. Nada más. Esto sería con este método. Este es el método de paridad. Detección de errores por el método de paridad. Bueno, ahora viene lo interesante. Y ahora presten mucha atención. Método de detección de Hamming. Inventado por Richard Hamming en 1950. Fíjense la época. Por eso les hablaba yo de que en la actualidad se utilizan otros algoritmos, pero básicamente todos se basan en el principio del método de detección de Hamming. En este tipo de algoritmos se utiliza lo que se conoce como bits de redundancia. ¿Qué entienden ustedes por redundancia? Algo que es redundante. Tiene el mismo valor, es como decir lo mismo con distintas formas. ¿Cómo decir salir afuera? ¿Se repite? Estar adentro. Exacto. Me voy a ir yendo. Claro. Bueno, acá lo que se hace es con los bits originales se le agregan bits de redundancia. Bits que básicamente no significan nada para la palabra original, pero que sí nos sirven para detectar errores. Entonces, ahora después les muestro el funcionamiento. Imagínense esto. Envían el dato 0011. Se le aplica la función de Hamming, ¿y qué hace Hamming? Le mete bits de redundancia.
los bits de redundancia que le mete son el 0, el 1 y este 1. Por lo tanto, el dato que me llega es este. Me llega el dato original y el dato con redundancia, de los cuales me tengo que dar cuenta que este es el dato que me habían enviado y estos son los bits de redundancia. Ahora la pregunta es, fíjense, ¿dónde están ubicados esos bits de redundancia? ¿Podrían sacar alguna conclusión de dónde están ubicados estos bits? Estos Al colores. final. No, fíjate acá, acá está el mensaje. ¿Eh? ¿Dónde están ubicados? A ver si encuentran alguna relación. No sigan leyendo porque lo va a decir, pero dale, encuentran alguna relación de dónde están buscando, dónde están ubicados. Yo lo que veo es que, En por la ejemplo, última y anteúltima él está posición. entre Y acá unos- también. ¿Eh? Hello, it's me. Na, na. puede fallar. Sí, llegó un dato mal codificado. ¿Qué posición es esta? Bueno, esta es la posición 1, ¿no? Posición 2, 3, posición 4. Vamos de vuelta. Posición 1, posición 2, posición 4. En la 5 nada, en la 6 nada, en la 7 nada, en la 8 El seguramente múltiplo de 2. no son múltiplo de 2. ¿Cómo se dice? El 6 es múltiplo de 2, si no está. El 1 no es múltiplo de 2. ¿Cómo sería? Está cerca, ¿eh? Sí, no me sale, pero... Potencia, no me sale la palabra. Potencia, claro. Están ubicados los bits de redundancia, anótenlo, márquenlo, grábenlo. Están ubicados los bits de redundancia en todas las posiciones que son potencia de 2. Los bits de redundancia están ubicados en todas las posiciones que son potencia de 2. No se confunda con múltiplo de 2 porque es un error muy común. Si múltiplo de 2, en el 6 tendría que estar ubicado y no. Y el 1 no sería múltiplo de 2. Entonces, va a venir un dato y va a tener bits de redundancia que están ubicados en los lugares donde son potencia de 2. Esos bits de redundancia tienen un significado. Lo que hacen cada uno de esos bits de redundancia es comprobar la paridad. Entonces, a nosotros nos llega el mensaje este de 7 dígitos que tiene los bits de dato más los bits de redundancia. Pero, esto que está escrito acá son las posiciones, de la posición 1 a la posición 7, porque son 7 dígitos. X1, X2 y X3 son los bits de redundancia. A sub 0, A sub 1, A sub 2 y A sub 3 son los bits de datos. Entonces, como les decía, fíjense, los bits de redundancia están ubicados en todos los que son potencia de 2. 2 a la 0 que es 1, 2 a la 1 que es 2, 4, 8, el próximo estaría en 16, 32, etc. El bit de redundancia 1 controla la paridad de A sub 0, A sub 1 y A sub 3. Y se fija que esa paridad sea igual a 0, o sea que el bit de paridad que tendría que ir en X1 sea 0. El bit de paridad X2 controla a sub 0, A sub 2 y A sub 3. Y el bit de paridad X3 controla a sub 1, A sub 2 y A sub 3. Pero ¿cómo voy a hacer para recordar cada uno? ¿Quién controla a quién? Porque ¿y X4 a quién controlaría? Bueno. ¿Lo vamos a poder tener en examen? Sí, lo van a poder tener en examen. De todas maneras, cuando se empieza a hacer es fácil de recordar quién controla a quién. Y ahora les voy a mostrar lo que se conoce como tabla de Hamming. Esta especie de matriz, no sé si ya vieron matrices, pero bueno, esta especie de tabla de doble entrada, donde en la primera de las columnas se ubican las posiciones. Esto no nos dice nada como dato. En la última de las columnas se ubica el mismo número, pero escrito en vez de fila como columna. X1, X2, los bits de redundancia, A sub 0, bit de dato, X3 de redundancia, A sub 1, A sub 2, A sub 3, X4, bit de redundancia. Este X4 está de más acá. Pero podría llegar a estar.
Después, acá se escriben los números, del 1 al 8, del 1 a la cantidad de números que haya. O sea, coincide estos números con la de la posición. Y lo que está acá, en esta parte, es el bit 1 escrito en binario con 4 dígitos. El bit 1 de la posición 1 escrito en binario con 4 dígitos. ¿Cómo se escribe el bit 1 en binario con 4 dígitos? De esta forma. Acá está escrito el bit 2 en binario con 4 dígitos. 0010. Acá está escrito el bit 3, acá el bit 4, 5, 6, 7 y el 8. Entonces, fíjense, X1 controla todos los bits de redundancia o de dato donde haya un 1 en esa misma columna. ¿Dónde hay un 1 acá en X1? Si yo estoy parado en X1, hay un 1 en A sub 0, en A sub 1 y A sub 3. Esto que está acá. Si yo estoy parado en X2, ¿dónde hay un 1 en X2? Hay acá, en A sub 0, hay en A sub 2 y hay en A sub 3. Si yo estoy parado en X3, ¿dónde hay un 1 en X3? De X3 para abajo, ¿no? Hay en A sub 1, en A sub 2 y A sub 3. Por eso es que yo saco estos valores que están acá. Si estoy parado en X4, no hay nadie para abajo, por eso es que acá dice 0. ¿Se entendió? O sea, no sé si Está difícil, debo decir. lo van a tener que recordar, pero lo que estoy haciendo, si no a lo mejor lo van a tener que volver a ver esto. Y siempre tenemos que hacer la matriz esta para ir calculando. Para saber esto. Exacto, pero en cada ejercicio diferente siempre tenemos que tener una tablita que va a ser diferente. A ver, si vos tenés 7 datos, la tabla es la misma. Con 7 datos, Claro, porque van a ser los mismos números siempre. lo que te va a cambiar son los bits de paridad. Ahora vamos a ver el ejemplo. Ok. Más o menos se han entendido, o sea, si lo volverían a escuchar o ver, lo pueden volver a entender esto. Sí, repasándolo yo creo que va a ir mejor después. Sí, tiene su vuelta. No termino de entender a qué te referís con que si te parás en X1, si te parás en Esto, X2, en parado X3. estoy acá. Este Sí. es X1. Miro para abajo. Esta columna, ¿dónde hay unos en esta columna? Hay unos en A sub 0, hay unos en A sub 1 y hay unos en A sub 3, que son los bits que tengo que controlar con X1. Claro. Si estoy parado Profe, ¿y en por qué X2, igual a 0? porque tiene que ser de paridad par. Para que sea de paridad par, X1 tendría que valer 0. Ah, O sea, para que, si acá X1 vale 1, quiere decir que no. O sea, yo tengo que ver que la cantidad de unos que hay en el dato sea igual a 0. O sea, yo tendría que agregar para la paridad par un 0, no un 1. En realidad tiene otra explicación que tiene que ver con, pero eso se va a ver más con álgebra, no se los quiero decir porque tiene más que ver con álgebra de Boole y con el O excluyente. Pero lo van a ver más adelante, en el próximo tema. No sé si se acuerdan la tabla de verdad del O exclusivo o el O excluyente en matemática. Si dos son verdaderas, si dos son iguales, será falso. Claro, pero si todo es verdadero, es todo verdadero. Entonces, más que nada viene por ese lado. Si todo está aprendido es porque está aprendido. Okay. Ahora después eso lo van a entender mejor con el álgebra de Boole, pero por ahora quédense con que solamente tiene que ser 0 el valor. Y ahora vamos a ver si hay algún error o no. Bueno, este era el número que nosotros teníamos con los bits de redundancia. Entonces, yo me fijo, A sub 0 tiene el valor 1. A sub 1, yo estoy controlando X1. A sub 0 tiene un 1. A sub 1 tiene un 1. A sub 3 tiene un 0. Es esto que está escrito acá. ¿Cuál es el bit de paridad que yo tengo que colocar para que esto siga siendo par? Un 0. Porque tengo dos unos. Entonces tengo que colocar un 0. Este 0 coincide con este 0
todo perfecto. Este bit no trae errores. Bien. En X2 tengo que poner el valor de A sub 0, que es un 1, de A sub 2, que es un 0, y de A sub 3, que es un 0. ¿Cuántos bits tengo? 1. Para que esto sea paridad par, lo que tengo que agregar acá es un 1. 1 es distinto de 0, por lo tanto acá hay un temito. En X3 tengo que controlar A sub 1, que vale 1, A sub 2, que vale 0, y A sub 3, que vale 0. ¿Cuántos unos tengo? 1. O sea, una cantidad impar. Para que esto sea una cantidad par, tengo que poner un 1. 1 es distinto de 0, por lo tanto acá también va a haber un problema. Quiere decir que yo tendría que tener 0, 0, 0, o sea, acá tendría que tener todos ceros y tengo 1, 1, 0. O sea, de X3, X2 y X1. 1, 1, 0. Voy a mi siguiente tabla y ¿qué observo? Que si yo tengo un error en 1, 1, 0, el error está en el bit 6. O sea, si yo hubiese visto esto, y me hubiese dado 0, 0, 0, según esta tabla de código de error, si me da 0, 0, 0, no hay ningún error. Si me hubiese dado 0, 0, 1, el error estaría en el bit 1. Si me hubiese dado 0, 1, 0, el error estaría en el bit 2. Si me hubiese dado 0, 11, el error estaría en el bit 3. Como lo que me dio es 1, 1, 0, el error está en el bit 6. ¿Quién es el bit 6? Es este. O sea, acá llegó un 0 y lo que tuvo que haber llegado entonces es un 1. Si acá hubiese llegado un 1 y yo hago este control, me hubiese dado 0, 0 y 0. Yo avisé que era difícil. ¿Dudas, preguntas? Yo por ahora estoy tratando de procesar la información. Bueno, pero llegó el mensaje que traté de mandar por lo menos. Estoy en lo mismo, sí. Sí, hay que repasar, hay que releer nomás. Es como que dudas hay muchas, pero no sabemos ni qué Ni preguntar. qué preguntar. Bueno. Sí, sí, tal cual, Pau. Lo importante podría llegar a ser esto. Vamos a repasar, disculpen. A ver, yo voy a ir preguntando, porque obviamente ustedes después se tienen que poner solos, ¿no? Lo interesante sería que puedan leer este PowerPoint y entender qué es lo que está pasando en cada uno de estos lugares. Bueno, yo voy a ir explicando de vuelta, si no les voy a ir preguntando, ustedes me lo van diciendo, lo van anotando, como les parezca. Llega un dato con redundancia. La primera pregunta es, ¿cómo me doy cuenta qué bit llegó de dato y qué bit llegó de redundancia? Los que están en las posiciones de potencia de 2 son las redundancias y los otros son los datos. Perfecto. ¿Está todo claro eso? Yo me doy cuenta que un dato tiene bit de redundancia porque miro las potencias de 2 y digo, bueno, esos datos son de redundancia, el resto son de datos. Fantástico. Escribo el dato de esta forma, ubicando estos x1, x2 y x3 son los bits de redundancia. A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, en este caso porque son 7, si tuviese más datos tendría que seguir. O sea, el próximo dato que vendría acá sería un x4, porque estoy en la posición 8, en la posición 8 es una potencia de 2, tendría que escribir un x4, si tuviese más datos tendría que escribir un A sub 4 en la posición 9, y seguir. Es por eso que se arma esto. Esto que está acá son posiciones. Bien. Entonces, sí. Perdón, yo me confundo cuando dice potencia de 2 porque me acuerdo cuando hacíamos el pasaje de binario a... O sea, ¿qué sería potencia de 2? ¿Cómo? No, 2 no a la entiendo. 0, ¿cuánto es? 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Porque, o sea, cuando hacíamos el pasaje de binario, o sea, hacíamos todo potencia, o sea, el 0, el 1. No tiene nada que ver con lo... Por eso no tiene nada que ver, me confundo con eso. estamos hablando de las potencias de 2 para ubicar los valores. 2 a la 0, 1, 2 a la 2, 1, 2 a la 1, 2,
2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, 2 a la 4, 16, 32, 64. O sea, 1, 2, así. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Esas son las potencias de 2. Claro, sí, sí. Ah, está bien. Y después lo que hay que hacer es ubicar cada uno de los bits de paridad a quién controla en su paridad. Bueno, yo le dije, bueno, X1 controla a sub 0, a sub 1, a sub 3, X2 controla a sub 0. ¿Cómo me doy cuenta a quién controla cada bit de redundancia? ¿Cómo lo noto? Bueno, me voy a dar cuenta mirando esta tablita. ¿Cómo armé la tabla? Escribo las posiciones del 1 a 8 en la primera columna, en esta columna que está acá. En la última columna vuelvo a escribir este número, pero en formato de columna. En la primera fila escribo los bits de redundancia. Y acá, en esta parte, en la parte de adentro de esta matriz, escribo al número 1, que está acá, en binario con 4 bits. Acá escribo al número 2 en binario con 4 bits. Al número 3 en binario con 4 bits. Al 4. ¿Me siguen? Para saber a quién controla cada uno de los bits de redundancia, me tengo que parar en ese número, fíjense, X1, este bit de redundancia, y me fijo dónde están los unos. En A sub 0, en A sub 1, en A sub 3. Me paro en X2 y me fijo dónde están los unos. Eso para recordarlo. También tranquilamente podrían tener esto, ¿no? Anotado. La estrategia es pararse en X3, por ejemplo, y fijarse dónde están los unos. Una vez que hice eso, el control significa, a ver, obviamente ustedes esto que está en azul no lo tendrían escrito, ¿no? Esto viene ya dado, pero ustedes se fijarían, bueno, en A sub 0 está el valor 1, en A sub 1 el 1 y en A sub 3 el 0. ¿Cuántos unos hay? Hay 2, una cantidad par. Por lo tanto, lo que tengo que colocar acá es un 0, porque hay una cantidad par. Acá hay una cantidad impar de 1, por lo tanto lo que tengo que colocar es un 1 para que sea par. Acá hay una cantidad impar de 1, por lo tanto tengo que colocar un 1 para que la cantidad sea par. Esto yo hubiese esperado, si no hubiese habido error, que este valor, este y este sean ceros, sean iguales a estos que están acá atrás. Como Profe. no son ceros, y el valor que hay es un 1, 1, 0, me fijo en la tabla de corrección de errores, el 1, 1, 0 corresponde al bit 6. Quiere decir que cuando a mí me llegó el mensaje, en el bit 6, este que está acá, hubo un dato que estaba mal. Y que esté mal en binario significa que si lo que me llegó es un 0, lo puedo corregir con un 1. Y si lo que me llegó era un 1, lo puedo corregir con un 0. Eso significa que esté mal en binario, lo cambio por el otro valor. ¿Me siguen un poco mejor ahora habiéndolo escuchado? Y esa tablita, la de abajo, para saber la posición, también pasaste el número a binario y ya está, ¿o no? Claro. Ahí. Ah, o sea que... Esto es el Sí. 0, este es el 1, el 2, Sí, el por eso 3. no había llegado a mirar. ¿Por qué tiene Profe, 3? ¿Por qué tiene 3? Porque había 3 bits de redundancia. Si tuviese 4 bits de redundancia, tendría que escribir estos números con 4 y habría 16 opciones, ¿no? Sí, En la parte de más arriba creo que eras. A ver, un poquito más arriba. No. Ahí. Esos números que están en azules, los primeros, ahí, esos. 0, 1, 1, esos me confunden. ¿A qué hace referencia eso? ¿A la posición? No. No, esto inicialmente vos no lo tenés. Estos datos los tenés que agregar vos. ¿Y a qué se refiere? ¿Cuántos unos hay acá? 2. 2, ¿es par o impar? Par. Entonces le pones 0. Ah, ¿Cuántos ahí no. unos hay acá? 1. 1, ¿es par o impar? Impar. Por lo tanto, para que sea par se tiene que agregar un 0, un 1. Y acá lo mismo. Va, bien. Lo esperable era que estos valores sean ceros. Si hubiesen sido los 3 valores ceros... Lo de agregar un 1 sería porque 1 más 1 es 10. ¿Sería? ¿Por eso? Perdón.
No, lo de Ahí, agregar, en este caso, por ejemplo, pues después usted dijo que si había después 2-1, ponía un 0 también, ¿no? ¿O entendí mal? lo de agregar un 1 o un 0 es por la cantidad de unos que hay. Si la cantidad es impar, agrego un 1. Si la cantidad es par, agrego un 0. Ah, ahí me Acá hay llegó la vuelta. cantidad par de unos. Ok, Entonces ok, agrego ahí, un 0. ahí me terminó de llegar, Piénselo desde el punto de vista del condicional. Desde la programación. Si la cantidad de unos es par, entonces agrego 0. Else, la cantidad de unos es par, agrego un 0. Bueno, no sé si lo dije bien, pero bueno. Yo ¿me lo entendés? pensé como mod de 2, claro. Daría 0-1. También, como modo de 2. También. De estos ejercicios así vienen haciendo desde el ingreso, de ver si es par o impar. Bueno.